Hola, este es el teórico, la clase en la cual vamos a trabajar a otro gran psicólogo de la línea cognitivo-conductual que se llama Albert Ellis, ¿sí? Albert Ellis fue un psicólogo también norteamericano, él nace en Estados Unidos y al igual que Albert Bandura y que Aaron Beck, que son otros terapeutas que ya hemos desarrollado, trabaja toda la línea relacionada con las teorías y las terapias cognitivo-conductual, ¿sí? Desarrolla toda su carrera profesional en los Estados Unidos y bueno, esto como siempre decimos, de alguna manera marca cierta orientación teórica, ¿sí? Ya que son autores, tanto Ellis como Beck como Bandura, son autores que están muy impregnados de algunas ideas del conductismo. Siempre decimos de algunas, toman algunos aportes teóricos del conductismo y otros aportes teóricos del psicoanálisis, ¿sí? Para elaborar su propio cuerpo teórico, un propio cuerpo teórico con sus aplicaciones terapéuticas que es alternativo, diferente. Albert Ellis, como decíamos, como otros psicólogos contemporáneos, de alguna manera también se sienten un poco defraudados o sienten que el conductismo clásico y el psicoanálisis, ninguna de estas dos corrientes teóricas le brindan los elementos suficientes para elaborar una técnica terapéutica efectiva. De alguna manera, estos psicólogos, representantes de la teoría cognitivo-conductual, están muy preocupados por la efectividad de las técnicas terapéuticas, o sea, por observar los logros de los pacientes, los logros terapéuticos de los y las pacientes. Bueno, vamos a empezar a desarrollar algunos conceptos de Albert Ellis que ustedes tienen obviamente en el texto, pero que yo voy a tratar de remarcar. Bueno, Albert Ellis es el representante de lo que denominamos la teoría conductual racional emotiva. Vuelvo a repetir, la teoría conductual racional emotiva. Es muy conocido por este nuevo marco teórico y terapéutico, porque bueno, de alguna manera el aporte que realiza Albert Ellis tiene que ver con incluir el factor emocional, ¿sí? Incluir esta dimensión emocional y esta dimensión racional a la terapia conductual. Bien, de la misma manera que veníamos trabajando con Bandura y con Beck, un aspecto muy importante de la teoría de Albert Ellis es que consideran que el ser humano debe reflexionar sobre su propia perspectiva de vida. O sea que es muy importante que el ser humano reflexione sobre su propia perspectiva de vida, sobre su propio enfoque de vida, ¿bien? O sea, sobre las creencias sobre las que se asientan sus conductas y sus emociones, ¿bien? O sea, que es fundamental para el trabajo terapéutico el trabajo de reflexión que realicen las y los pacientes acerca de sus propias percepciones, creencias y cómo esas creencias influyen en sus conductas y sus emociones. Albert Ellis lo denomina trabajo intelectual. ¿Sí? Dice que es muy importante el trabajo intelectual que realicen las personas. Bien, bien. En este trabajo intelectual es muy importante para Albert Ellis un trabajo de aceptación, ¿sí? Albert Ellis nos dice, es importante para los pacientes y las pacientes conocerse, aceptarse, aceptar el entorno y afrontar las dificultades. Fíjense que nos habla de la aceptación, ¿bien? De una aceptación de alguna manera primero intelectual, de una aceptación primero racional, que tiene que ver con no negar las circunstancias en las que se encuentren los pacientes, aceptar estas circunstancias propias, personales, también aceptar las circunstancias externas y vitales y a partir de ahí poder modificar de forma positiva estas circunstancias. Bien, la conducta, nos va a decir Albert Ellis, la acción es solo una parte, ¿sí? De la gran dimensión del ser humano. Por eso, de alguna manera, se aleja del conductismo más clásico.
Al igual que la teoría de Aaron Beck, la teoría de Albert Ellis podríamos decir que se basa en la filosofía constructivista. Bien, esta filosofía constructivista, bueno, tiene sus raíces filosóficas en filósofos como Kant, pero dentro de la psicología podríamos ubicar a Piaget como el principal constructivista y el que inaugura todo un enfoque teórico basado en el concepto de esquemas mentales. Entonces él también, Albert Ellis, basa su teoría en esta visión, en esta perspectiva constructivista, ¿sí? Y nos dice que el hombre es responsable de una visión del mundo y de su experiencia sobre él, o sea, sobre el mundo. Bueno, cuando el texto dice el hombre, sí, tenemos que considerar siempre que son textos escritos hace bastantes años, entonces, bueno, el hombre, la mujer, podríamos decir las personas, ¿sí? Entonces, las personas son responsables de la construcción de la visión que tengan acerca del mundo y, por lo tanto, de la experiencia que ejerzan en el mundo, en el ambiente, en el entorno. Ya nos está diciendo Albert Ellis algo que veníamos trabajando con Aaron Beck. La perspectiva, la visión que cada persona tiene del mundo y de su individualidad se relaciona con la construcción de esquemas mentales. Y esos esquemas mentales van a condicionar y van a influenciar la vivencia, ¿sí? La experiencia que tenga sobre el mundo. O sea, la experiencia que tenga sobre el mundo la persona es una construcción cognitiva. Por lo tanto, el objetivo de las terapias de estos autores tienen que ver con la modificación de las creencias, con la modificación de los factores cognitivos. Y de esta manera, trabajar sobre las creencias va a tener una influencia positiva sobre las conductas y sobre la vida emocional de los y las pacientes. Bien, vamos un poquito a los aspectos teóricos. Albert Ellis va a dividir y va a conceptualizar dos tipos de creencias. ¿Se acuerdan que con Beck vimos que había dos tipos de procesos cognitivos? Bueno, Albert Ellis conceptualiza dos tipos de creencias. Nos va a decir que las creencias, o sea, los esquemas cognitivos, las creencias o los esquemas cognitivos son subyacentes al estado consciente, pero no son inconscientes. No nos habla de contenidos inconscientes, nos habla de creencias o esquemas cognitivos subyacentes. ¿Qué quiere decir que son subyacentes? O sea, que no se encuentran en el plano de la conciencia, pero que sí están presentes en nuestras conductas, en nuestras emociones, en nuestra experiencia vital, sí influyen en nuestra experiencia vital, pero no son todavía conscientes, se encuentran subyacentes, subyacen a la plena conciencia. Sin embargo, con el esfuerzo terapéutico, ¿sí? Con el trabajo terapéutico reflexivo que él propone, estas creencias pueden sí emerger a la conciencia, pueden ser concientizadas por las y los pacientes y por lo tanto modificadas, que es lo que más nos interesa. Entonces volvamos a lo conceptual. Nos dice Albert Ellis que existen dos tipos de creencias, ¿bien? Las creencias racionales y las creencias irracionales. Las creencias racionales son aquellas que nos permiten una mejor adaptación a los acontecimientos vividos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los procesos cognitivos los procesos cognitivos secundarios de Beck? Bueno, tiene que ver con esto. Las creencias racionales son aquellas creencias que son favorables, ¿sí? Que son lógicas, que son coherentes y que permiten la adecuada adaptación de las personas a su entorno, a sus vivencias. Las creencias irracionales son creencias subyacentes al plano de la conciencia y que son de orden negativo. Bien, nos dice en el texto, tienen una visión ilógica e irracional del mundo, ¿sí? Y del sí mismo. O sea, las creencias irracionales tienen una visión ilógica
e irracional del mundo, del entorno, de la interacción, pero también de sí mismo. Bien, bueno, estos dos conceptos son fundamentales. Recordemos entonces hasta aquí, concepto de creencia, ¿sí? Concepto de esquema cognitivo y conceptualización acerca de dos tipos de creencias. Las creencias racionales, que son positivas a la adaptación de los individuos, y las creencias irracionales, que son ilógicas, que se imponen y que de alguna manera le aportan sufrimiento o cierta discapacidad a la vida de las personas. Bueno, ahora vamos a una cuestión como muy importante de la teoría de Albert Ellis, que es estas, ustedes la van a encontrar en el texto, o la van a encontrar en conferencias o en todo lo que lean sobre Albert Ellis, que es lo que se llaman las reglas ABC de la teoría y terapéutica de Albert Ellis. ¿Qué son estas reglas ABC? Bien, bueno, vamos a empezar a desarrollarlas. Cuando nos referimos a estas reglas ABC, vamos a empezar por la primera regla, que es la regla A. ¿Qué significa la regla A? Quiere decir que en nuestra experiencia vital son muy importantes los acontecimientos, o sea, los acontecimientos, los antecedentes, las situaciones vividas por las personas. Bien, regla A, acontecimientos, antecedentes, ¿qué son? Las situaciones experimentadas por las personas, que pueden ser situaciones positivas o situaciones negativas, ¿sí? Esto va a depender de la connotación emocional asociada a cada uno de estos acontecimientos. La regla, el aspecto B de la regla, bien, son las creencias, que ya las vimos. Nos decía Albert Ellis que existen creencias racionales y creencias irracionales, bien. Y el último y tercer punto importante en estas reglas de su teoría es la C, que son las consecuencias, ¿sí? Ahora, estas consecuencias, ¿consecuencias de qué son? Son consecuencias de los acontecimientos y de las creencias. ¿Y estas consecuencias en qué plano se van a reflejar? Son consecuencias en el plano conductual, en el plano emocional y en el plano cognitivo. Vuelvo a repetir. Entonces, estas consecuencias, ¿sí? Son consecuencias son consecuencias de las situaciones vividas, de las creencias que a su vez marcaron esas situaciones, y son consecuencias que se van a ver reflejadas o van a impactar en el plano emocional, en el plano conductual y en el plano racional. Bien, entonces estas son vuelvo a recordar, estas son las reglas ABC tan conocidas de la teoría de Albert Ellis, que es A, acontecimientos, B, creencias. ¿Por qué B? Porque en inglés creencias es belief, y C de consecuencias, ¿sí? O consequence en inglés. En realidad, al ser una teoría norteamericana, bueno, estas siglas A, B, C se refiere a términos de la lengua inglesa. Bueno, entonces, volvemos sobre esta cuestión y esta interacción y esta relación entre ¿qué? Los acontecimientos, las creencias y las consecuencias. Acontecimientos, creencias y consecuencias. Bien, lo que nos va a decir fundamentalmente la teoría de Albert Ellis es que nuestros acontecimientos vividos se originan muchas veces en las creencias que tenemos acerca del mundo y acerca de nosotros mismos. ¿Bien? O sea, que nuestras creencias acerca de nosotros mismos y acerca del mundo condicionan, influyen en los acontecimientos que vivimos. Y esos acontecimientos que vivimos, a su vez, van a tener, ¿sí?, un impacto emocional, conductual y racional o cognitivo. ¿Se entiende? Tenemos tres dimensiones que para Albert Ellis son interactuantes. Están siempre relacionadas. Bien, fundamentalmente de estas tres dimensiones, él va a tomar las creencias para trabajar en el plano terapéutico. Bien, entonces, ya que estamos en el plano terapéutico, vamos a cuáles son los objetivos terapéuticos de la teoría de Albert Ellis, la llamada teoría conductual racional emotiva. Bueno, los objetivos terapéuticos tienen que ver con
transformar las creencias irracionales en racionales. ¿Bien? ¿Se acuerdan de Aaron Beck? Es muy parecido. Tiene que ver con que el objetivo terapéutico va a ser una transformación de esas creencias. ¿Bien? Ahora, ¿cómo logramos? ¿Cómo el terapeuta, la terapeuta alcanza este objetivo terapéutico? ¿Cómo los profesionales de la salud de alguna manera pueden ayudar, favorecer en la construcción, en el logro de este objetivo terapéutico de la modificación de las creencias en las personas? Y nos va a decir Albert Ellis que es a través del diálogo. ¿Bien? También Aaron Beck nos hablaba de diálogo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué enfatizan tanto en este concepto de diálogo? Bueno, porque hay en el diálogo, un diálogo que implica, dos personas interactuando, ¿sí? En el mismo plano de actividad. Bien, o sea, en el diálogo tanto él o las pacientes son activas, pero también el terapeuta tiene un rol activo. Bien, o sea, ambos en el espacio terapéutico están ubicados en un rol activo, en un rol de construcción de reflexiones. Bien, un rol de construcción de reflexiones que a su vez va a influenciar y va a modificar el plano conductual y el plano emotivo. Bien, entonces nos dice, lo van a encontrar ustedes en el texto, nos dice Albert Ellis, a través del diálogo se produce un intercambio en torno a sí mismo del paciente, reflexiones concretas, específicas sobre ciertos puntos y una reflexión también filosófica sobre aquello que nos impide continuar adelante, o sea, sobre aquello que nos provee o nos otorga sufrimiento. Dice que primeramente se trabaja sobre las creencias, bien, o sea, la importancia de las creencias en esta corriente teórica, en esta corriente terapéutica. Primeramente trabaja sobre las creencias. Fíjense, a mí me gusta mucho esto de articular las teorías para que las podamos comprender y para que podamos encontrar las diferencias. Fíjense la diferencia con el psicoanálisis, que trabaja más sobre el plano de lo emocional, ¿no? De la asociación libre. Aquí no, aquí lo principal está puesto en las creencias. Entonces nos dice, cómo primero se trabaja sobre las creencias, ¿sí? Y sobre las situaciones problemáticas que generan acciones y emociones negativas. Trabajamos sobre las creencias, cómo esas creencias influyen sobre situaciones problemáticas, bien, que generan a su vez conductas y emociones disfuncionales o desagradables. Vuelvo a repetir, cómo las creencias condicionan situaciones problemáticas. ¿Por qué las personas estamos a veces inmersas en situaciones problemáticas? Laborales, personales, académicas. Bueno, la respuesta de Albert tiene que ver con creencias, con las creencias irracionales que van a condicionar las situaciones problemáticas. Viene aquí una parte muy interesante que ustedes la van a encontrar en el texto y nos dice, bueno, ¿cómo modificar nuestras creencias irracionales? ¿Cómo modificamos esas creencias irracionales? Entonces, nos dice que las y los terapeutas deben proponer una nueva perspectiva, una nueva visión acerca de sí mismo, ¿sí? Acerca de la vida de las y los pacientes. Los terapeutas proponen, ayudan a construir esta nueva visión. Y esta nueva visión, este nuevo enfoque, esta nueva perspectiva, nos va a decir Albert Ellis, se basa en tres aspectos fundamentales. Bien, a ver, estos tres aspectos fundamentales son muy importantes, tienen mucho que ver, después lo vamos a relacionar con la teoría de Viktor Frankl, pero fíjense que ya nos vamos acercando al existencialismo. Fíjense que estos tres aspectos importantes de la modificación de la visión del mundo de los pacientes se relacionan con una perspectiva también existencialista o humanista. El primer aspecto que quiero mencionar es la aceptación del sí mismo. Albert Ellis dice, somos seres dignos de respeto y ese valor no se modifica por nuestras conductas, aunque esas conductas sean perjudiciales. Vuelvo a repetir, la aceptación del sí mismo. Todos los seres humanos, todos y todas, somos seres humanos dignos de respeto.
Y ese respeto no debe ser modificado a partir de nuestras conductas, aunque realicemos conductas erróneas o conductas equivocadas. Bien, entonces, de alguna manera no debemos juzgarnos en función de esas conductas, ya que somos seres humanos siempre dignos de respeto. Bien, y en función de ese respeto es como vamos a poder modificar nuestras conductas. Pero si perdemos esa primera aceptación de nosotros mismos, si no nos valoramos como personas, no vamos a poder iniciar un camino de construcción de las modificaciones o de superación personal. Bueno, entonces el primer aspecto tiene que ver con la aceptación del sí mismo. El segundo aspecto, fíjense qué importante, tiene que ver con la aceptación incondicional del otro, ¿sí? Esto tiene que ver con la alteridad, como ahora tal vez se dice más en el círculo académico, la alteridad, ¿no? Los otros, las otras. Bien, entonces, esta aceptación incondicional de la alteridad. Bien, el valor de los otros no se debe negociar en función de nuestros deseos. Fíjense qué importante, aceptación incondicional de los otros y las otras. El valor de los otros y las otras no debe negociarse en función de nuestros deseos. ¿Qué nos quiere decir? No podemos cambiar a las otras personas en función de nuestros deseos. Debemos aceptar incondicionalmente cómo son esas otras personas con las cuales convivimos, ¿sí? En nuestro entorno social. Debe haber una aceptación incondicional. Otro último y tercer aspecto tan importante es la aceptación incondicional de la vida. Bien, la aceptación incondicional de la vida. ¿Qué es esto? Aceptar es no negar nuestras circunstancias, no negar nuestra realidad y comprometerse activamente en cambiar aquellas condiciones que nos disgustan, que nos otorgan sufrimiento o que no están en concordancia o en coherencia con nuestros valores, con nuestra ética. ¿Sí? O sea, aceptación incondicional también de la vida, de nuestras circunstancias de vida, aceptar esta situación. Muchas veces aceptar el sufrimiento, aceptar la pérdida, aceptar el cambio, aceptar las modificaciones, las transformaciones que se han dado en nuestra vida. Bien, creo que estos tres pilares de la teoría de Albert Ellis son muy importantes. Bien, este último es muy importante ya que tiene que ver con las circunstancias vitales. Bien, tienen que ver también con las circunstancias de nuestro entorno. Debemos aceptarlas y debemos trabajar de forma activa y comprometida para cambiar aquello que nos disgusta o que nos otorga sufrimiento. Bien, entonces, yo siempre le comento a los estudiantes, bueno, estos principios, estos tres principios, los vuelvo a repetir: aceptación de uno mismo, aceptación de los otros, aceptación incondicional de las circunstancias de la vida. Pueden ser muy obvios, bien, pero sin embargo, qué importante es racionalizarlos, qué importante es simbolizarlos, ponerlos en palabras, en pensamiento, para de alguna manera poder transformar las situaciones dolorosas, bien. Entonces, nos dice Albert Ellis que estos principios, a pesar de ser obvios, no se encuentran en el conflicto psicológico. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando sufrimos un conflicto psíquico, alguno de estos principios está quebrantado. Alguno de estos principios es no escuchado. Bien, muchas veces en el conflicto psíquico puede suceder o que no estemos aceptando nuestra condición subjetiva, bien, que no estemos aceptando la condición subjetiva del otro o que no estemos aceptando la condición vital de nuestra experiencia vital. Bien, entonces, cuando hay un conflicto psíquico, cuando hay un estado psicopatológico, alguno de estos tres órdenes, alguno de estas tres tipos de aceptación no se está cumpliendo. Bien, entonces lo que plantea Ellis tiene que ver con construir nuevos recursos,
nuevas herramientas personales, nuevas herramientas subjetivas. Bien, y esta construcción de herramientas, de recursos, dice él que es un trabajo duradero, ¿sí? Reflexivo sobre las emociones y los comportamientos en base al análisis de las creencias negativas. Bueno, vuelve a repetir esto que para él es tan importante, ¿no? El trabajo consciente sobre las emociones, sobre los comportamientos, siempre en base a la reflexión y la modificación de las creencias negativas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, pero a su vez remarcar un poquito lo que ya venimos trabajando, ¿sí? Entonces, reforcemos este aspecto conceptual, este concepto de la teoría conductual racional emotiva. Bien, entonces, se basa la teoría conductual racional emotiva, se basa en la consideración de 3 aspectos o 3 dimensiones. Vamos a repasarlas. Bien, la reflexión sobre nuestras creencias, ¿sí? A través del diálogo con el terapeuta, cuestionando la función o el perjuicio de estas creencias inadaptadas. Bien, entonces, el primer aspecto importante son, como decíamos, las creencias, ¿sí? El objetivo con el profesional de la salud, ya sea psicólogo, acompañante terapéutico, ¿sí? El objetivo del profesional de la salud tiene que ver con cuestionar, reflexionar sobre estas creencias. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de estas creencias? Si son creencias adaptadas o creencias inadaptadas. ¿Qué es lo que se cuestiona? ¿Qué es lo que se trabaja? ¿Qué es lo que se reflexiona sobre estas creencias? La lógica. ¿Tienen lógica? ¿Son coherentes estas creencias? Bien, y también una reflexión se puede hacer sobre las creencias, una reflexión más de orden filosófico. ¿Qué sería una reflexión de orden filosófico o ideológico sobre las creencias? Yo lo entiendo y lo relaciono con los 3 aspectos que veíamos hoy, ¿no? Esto, por ejemplo, creer que se me imponga una creencia acerca de que mi situación personal, ¿sí? De no aceptación de mi situación personal, de no aceptación del pensamiento del otro, de no aceptación de la experiencia vital. Esto tiene que ver con lo filosófico, tiene que ver con el respeto, ¿sí? Por el otro, por la alteridad, ¿bien? El segundo aspecto que vamos a seguir mencionando son las emociones. Entonces, cómo trabaja sobre las emociones en el plano terapéutico? Bueno, trabaja mucho sobre, vamos a mencionar este aspecto que tiene que ver sobre el imaginar racional emotivo. ¿Sí? ¿Cómo trabaja sobre las emociones Albert Ellis en la terapia? Trabaja a partir de, él lo denomina una técnica de imaginar racional emotivo. Muchas veces las y los pacientes tienen que de alguna manera imaginar situaciones hipotéticas, ¿sí? O recordar situaciones que han vivido, tratar de conectarse con las emociones que estas situaciones le han hecho vivir, ¿no? Y sobre ese conectarse con lo emocional pueden ir transformando, ¿sí? Este componente emocional relacionado con ciertas situaciones. Entonces, lo emocional se trabaja a través de esta técnica que tiene muchas veces con imaginar situaciones, conectarse emocionalmente con estas situaciones y de a poco ir modificando, ¿sí? La connotación emocional de esas situaciones. Por último, trabaja en la terapia. Estos 3 aspectos que estoy mencionando son los 3 aspectos fundamentales de la terapia. Trabajar sobre las creencias, trabajar sobre las emociones y trabajar por último sobre las conductas. Aquí es el aspecto más conductista, tal vez más directivo de la teoría o más positivista de la teoría de Albert Ellis, porque cómo trabaja en la terapia con las conductas, bueno, muchas veces fijan ciertos objetivos conductuales con las y los pacientes, ciertas tareas, ciertas actividades que resulten de alguna manera gratificantes, ¿sí? a los y las pacientes.
lo podemos relacionar con la teoría de Bandura, ¿no? Entonces, en el aspecto conductual, muchas veces la técnica terapéutica es proponerle a las y los pacientes ciertas actividades que sean placenteras, que sean gratificantes. La búsqueda, la construcción de estas actividades no son imposición de los terapeutas, son búsquedas, son construcciones activas con los y las pacientes, pero buscar, construir actividades que resulten gratificantes y de esta manera funcionan, sí, desde el punto de vista conductual, como gratificaciones o reforzadores positivos, o si quieren lo podemos relacionar con la teoría de Bandura, que nos va a hablar de un sentimiento de eficacia personal, o sea, si alentamos, motivamos a los y las pacientes a vivir situaciones gratificantes, bien, a vivir desafíos gratificantes, a animarse a situaciones que pueden otorgarles placer, satisfacción, seguramente vamos a ayudar a favorecer e incrementar los sentimientos de eficacia personal que planteaba Bandura. Bien, entonces la terapia conductual, racional, emotiva de Alberelli se basa en estos tres puntos. Los vuelvo a repetir: creencias, emociones y conductas. ¿Sí? Pueden ustedes buscar muchos ejemplos, pueden buscar casos, viñetas clínicas. Podemos pensar, por ejemplo, la creencia, podemos buscar algún ejemplo y podemos pensar, por ejemplo, alguna persona que sienta que no está capacitada para un trabajo, ¿no? Nosotros podemos de alguna manera dar cuenta de esta creencia, de una creencia negativa, donde una persona siente que es incapaz o que es inútil de realizar cierto trabajo. Bien, entonces, esta creencia negativa de que es inútil en cierto trabajo, a mí no me sale, nunca puedo, digamos, esta tarea a mí me sale mal, no estoy capacitado todavía, no me va a salir bien, voy a fracasar, se van a reír de mí, se van a burlar mis compañeros. Toda esta serie de creencias negativas, lo que nos va a decir Alberelli es que va, por ejemplo, a afectar el desempeño laboral. Esa persona seguramente en su desempeño, en su acontecer laboral, va a estar o ansiosa o depresiva, sin iniciativa, sin motivación, ¿sí? Entonces fíjense cómo las creencias afectan el desempeño. Bien, a su vez puede generar situaciones conflictivas en su ámbito laboral, bien, ya que no se siente predispuesto a colaborar, a trabajar en grupo, ¿no? No se quiere esa persona exponer a situaciones nuevas, a nuevos aprendizajes, bien. Entonces fíjense cómo las creencias, bien, el yo no puedo, el yo no estoy capacitado para esto, ¿sí? Más allá de estar capacitado o no, esta creencia, cómo afecta la vida emocional, ¿sí? Ansiedad, depresión, angustia, tristeza, situación de nerviosismo en el ámbito laboral y a su vez genera situaciones problemáticas. Bueno, a ver, piénsenlo, ustedes lo pueden reflexionar en alguna situación de su vida personal, donde las creencias, o sea, sobre aquello que creen sobre sus propias capacidades o sus propias habilidades o sus propias aptitudes, cómo esto afecta su vida emocional y cómo esto afecta el desempeño o las experiencias sobre nuestro entorno vital. Bien, pueden buscar diferentes ejemplos. En los trabajos prácticos seguramente van a trabajar algunos ejemplos, algunas viñetas clínicas, pero creo que lo pueden ustedes, a partir de todo el aspecto, de todos los aspectos y de los conceptos teóricos que hemos abordado a lo largo de esta clase, creo que ustedes pueden reflexionar y articularlo con algunos ejemplos. Bueno, vamos a finalizar con la teoría de Alberelli, pero quisiera hacer una pequeña conclusión, ¿sí? Respecto a los tres últimos autores que hemos trabajado. Vuelvo a recordar: Albert Bandura, Aaron Beck y Alberelli. Son tres autores que proponen marcos teóricos alternativos al conductismo clásico y al psicoanálisis. Bien, son marcos teóricos alternativos, diferentes a estas dos teorías, pero a su vez reciben influencias de estas dos teorías.
Los aspectos fundamentales de estos autores que podríamos llamar neoconductistas y que representan la teoría cognitivo-conductual, la teoría del aprendizaje social y la teoría conductual racional emotiva tiene que ver con incluir en el análisis, en la terapéutica, otros factores más allá de la mera conducta observable, factores como la observación, factores como el aprendizaje social, factores como las creencias positivas o negativas, los procesos automáticos de pensamiento, ¿sí? Y también la connotación emocional de las creencias y de las conductas, ¿sí? O sea, la carga emocional. Y ahí podemos incluir aquello que nos resulta satisfactorio, que nos resulta gratificante o que nos resulta displacentero o angustioso. Bien, entonces, conclusión, estos últimos tres autores que hemos trabajado en el marco de las teorías contemporáneas son autores que de alguna manera plantean una visión mucho más amplia de las teorías y de los conceptos conductistas. Bien, bueno, me despido de todos y de todas y en la próxima clase seguramente ya iniciaremos con una nueva corriente teórica. Bueno, muchas gracias, adiós.